iniciar acerca del primer tema, que es lo que es anatomía, ¿no? Y fisiología del sistema digestivo neonatal. Es muy agradecida por contar conmigo para este curso. El tubo, perdón, el tubo digestivo va a iniciar su desarrollo entre la tercera y cuarta semana de gestación. Ya es posible detectarlo por ultrasonido durante el embarazo, visualizando el saco de York o el saco vitelino justamente en la ecografía. Como la mayoría de partes de nuestro sistema, de nuestro cuerpo, deriva básicamente de tres líneas, lo que es el ectodermo va a dar origen al sistema nervioso, neuronal a nivel entérico, el endodermo va a dar origen a lo que es el epitelio, la mucosa intestinal, y el mesodermo a lo que es la capa muscular, la lámina propia, ya a nivel histológico, todo ello autorregulado por la secuencia de genes Fox. Como pueden ver, aquí hay un cuadrito en el cual se pueden ver más o menos en las semanas en los cuales van apareciendo las principales organogénesis del tracto intestinal, ¿no? En las primeras semanas, en las primeras 3 a 7 semanas, se va a dar básicamente el origen del intestino primitivo anterior, ¿no? Luego, ya en las siguientes cuarta, sexta semana, se va a dar la dilatación del intestino anterior para formar luego las estructuras del estómago, las primeras partes del duodeno. Entre la semana ya 6 a 12 vamos a ir viendo que se sigue esta formación del intestino anterior, el mesénquima esplácnico que sostiene las estructuras, pero también van asomando las primeras evaginaciones para formar la parte hepática, ¿no? El divertículo hepático. Y justamente entre la semana de 10, 2 hasta la 15, se terminan a formar la parte más caudal del intestino anterior y también van asomando ya las yemas pancreáticas, endodérmicas, dorsales y ventrales que van a complementar a todo lo que es el tracto digestivo. Acá podemos ver, ¿no? Que de acuerdo a los códigos y señalizaciones genéticas, se van formando las primeras partes de lo que es el intestino delgado, luego pasamos ya al intestino grueso con el ciego, el intestino grueso en sí, y finalmente con la cloaca, ¿no? La cloaca en un inicio, pues, aún está dividida en la parte, de la parte del sistema urinario y luego digestivo. Conforme van avanzando las semanas, vamos viendo de que ya se va formando lo que siempre hemos escuchado del intestino anterior, medio, posterior, los cuales van a dar origen a diferentes estructuras. También se van diferenciando otras estructuras como es el tubo cardíaco y va apareciendo ya la membrana bucofaringea como la primera parte de este intestino primitivo. Y como podemos ver, lo que se observa inicialmente en las primeras ecografías, las más tempranas tal vez, es el saco del York o el saco vitelino. Y acá vemos ya un embrión casi de las 5 semanas, ¿no? En la cual ya se debe observar pues el latido cardíaco y se observan los principales esbozos del sistema digestivo, ¿no? Podemos ver que tenemos el intestino anterior, el esófago, el estómago muy pequeñito, las yemas pancreáticas, el intestino medio, el intestino posterior, aún como un todo, que después van a ir desagregando los órganos diferentemente. Y tenemos también ya las primeras partes o el hígado y la vesícula biliar en sus inicios. Como hemos comentado, hay el intestino anterior, medio y posterior. El intestino anterior, para conocimiento, va a derivar la primera parte casi del tubo digestivo, que es el esófago, estómago, como hemos visto, el hígado, la vesícula biliar, páncreas y la primera región proximal del duodeno. Para el intestino medio, vamos a ver de que va a dar lo que resta del duodeno, yeyuno, ilion, la mitad proximal del intestino grueso, la porción distal del colon y el recto, ¿no? Y finalmente el intestino posterior va a dar de lo que era tal vez la cloaca inicial, lo que es la mucosa de la vejiga urinaria y la uretra. El intestino delgado tiene una longitud de 120 centímetros durante el segundo trimestre de la gestación y el cual va a crecer
inclusive llega a alcanzar los 250 centímetros que llega a un recién nacido de término. Pero ¿y qué pasa con los bebitos que nacen antes de llegar a término? Pues nacen con una longitud intestinal mucho menor. El área de superficie mucosa es aproximadamente 950 centímetros cuadrados. ¿Por qué es importante? Porque es la parte que va a dedicarse a la absorción de los nutrientes. Pero aún así no se llega a alcanzar una buena superficie de absorción hasta casi la edad, en los primeros años, 2, 3 años para adelante, que se llega a una superficie semejante del adulto con una mucosa de 7.500 centímetros cuadrados, que es la que tenemos nosotros, pasando los 2 mesecitos inclusive, ¿no? 6 a 8 meses, casi llegando entre el primer año, ¿no? Entonces, para que vean que el intestino aún sigue en desarrollo durante la etapa postnatal, ¿no? Este desarrollo pues se da en las condiciones adecuadas cuando es un bebito a término, pero van a ser tal vez no las adecuadas cuando tengamos un bebito prematuro o con problemas intestinales. Este aspecto de crecimiento hace que la sobrevida del niño sea 100% comparada de un adulto, especialmente en prematuros, ¿no? Ustedes habrán escuchado decir, un niño prematuro sigue desarrollando el pulmón, sigue desarrollando el intestino, sigue desarrollando el riñón ex útero, ¿no? O sea, fuera del útero. Esto le ofrece una gran ventaja a un bebé pequeño versus a un adulto que ya no tenemos ese potencial de crecimiento y pues quedaríamos con las secuelas o el daño, la resección tal cual, ¿no? Eh, a grandes rasgos tenemos el sistema digestivo tal cual, el esófago, el estómago, ¿no? Duodeno, yeyuno, ilion, todo el marco colónico y finalmente el recto y el ano. Sumado a eso tenemos pues la parte hepática, la parte pancreática y biliar que complementan tanto la funcionalidad y la fisiología del aparato digestivo, ¿no? Y como pueden ver, a diferentes niveles pueden haber diferentes patologías, ¿no? Desde estenosis de píloro, atresias, estenosis, malrotaciones, malformaciones anorrectales, el famoso Hirschsprung, otros tipos de disganglionosis o la inmadurez funcional que es muy común en los pacientes prematuros debido a que nacen con menor, digamos, tamaño intestinal y menor madurez, ¿no? Entonces vean que a nivel de cualquier parte del intestino puede haber diferentes problemas que puedan causar repercusión clínica en el bebito. El desarrollo de la fisiología neonatal. El intestino neonatal es aún más complejo que el adulto, ya que en esta etapa va a regular la absorción de nutrientes para el crecimiento y desarrollo de los órganos, ¿no? Mediante la interacción, señalización celular y también hormonal. En la etapa neonatal, las principales células encargadas de la absorción se encuentran justamente en duodeno y yeyuno, ¿no? Una gran parte en yeyuno, y algunas ya muy escasas a nivel de ilion, ¿no? Etcétera. La pérdida prenatal o neonatal de estas zonas, ya sea por alguna resección o la inmadurez del intestino que se ve en los prematuros, ponen en evidencia la importancia de este sistema en el desarrollo y crecimiento futuro. A pesar de que la formación del intestino comienza muy tempranamente, como vimos en las primeras semanas, las proyecciones intestinales del intestino, digamos, la maduración de las mucosas o no, empieza, digamos, más posteriormente, novena, 10ª semana, en la cual inician las producciones enzimáticas pancreáticas, ¿no? Al igual que la formación de bilis, ¿no? Es decir, casi hasta el final del primer trimestre, ¿no? O sea, no es que inmediatamente está el intestino y ya está funcionando, ¿no? Probablemente al final del primer trimestre recién estén dando en marcha la maquinaria enzimática y para la función y absorción, ¿no? Entonces, y eso que es inicios, ¿no? No vamos a compararlo con cuando llega al término, ¿no? Tal vez en el segundo trimestre estas funciones comienzan a organizarse, a tener mayor madurez, pero es realmente en el final, es el tercer trimestre, cuando ya están funcionando casi al 100%, digamos, de su funcionalidad. Por ejemplo, en el estómago de un feto de 20 semanas es microscópica y macroscópicamente similar a de un adulto, de nosotros, pero funcionará igual, probablemente no, no esté ni al 50 ni al 40% de la funcionalidad. Antiguamente se pensaba que el sistema digestivo solo absorbía nutrientes y excretaba desechos, ¿no? Pero actualmente se sabe que es un sistema muy complejo, ¿no? No solamente absorbe y desecha, ¿no? Tiene toda una autorregulación hormonal, neuronal, etcétera, para favorecer la homeostasis.
Acá tenemos más o menos un resumen por semanas de cuándo inician, ¿no?, las principales funciones. Veamos que las primeras semanas son de formación, luego va a haber las rotaciones, comienza la síntesis. Vean que al final recién del primer trimestre, la actividad motora es justamente en el segundo trimestre donde nace el grueso de nuestros prematuritos, inicia, ¿no? Pero realmente todavía llega a una madurez inclusive postnatalmente. Y la succión y deglución nutritiva ya empieza recién entre las 34 a 36 semanas para adelante. Vean que hay una deglución inicial en las primeras semanas, pero es no nutritiva, ¿no? Básicamente el feto en el vientre pues hace unos movimientos de deglución. Sabemos que ellos degluten el líquido amniótico y esto pues va a favorecer el desarrollo mismo intestinal, pero no es una deglución coordinada con succión y deglución como tal. Vamos a ver algunos aspectos importantes de la digestión y absorción en la etapa neonatal. Por ejemplo, los carbohidratos a nivel de los prematuros, ¿no?, enfocándonos en este grupo etario, van a tener algunos niveles normales de algunas enzimas implicadas en la digestión de los carbohidratos, como la isomaltasa. Pero, por ejemplo, los niveles de la lactasa, que está presente en la misma leche materna, se incrementan recién a partir de las 24 semanas. Es por eso que la constitución de la leche materna va variando mucho en el tiempo, ¿no? La amilasa pancreática, por ejemplo, va a iniciar una producción también en las 14 a 16 semanas, pero llegan recién a los niveles del adulto a partir de los 2 años, imagínense, ¿no? Todavía postnatalmente, ¿no? Y el neonato utiliza mucho la amilasa salival. La lipasa lingual, semejante, inicia a las 26 semanas, pero tiene una mayor producción en las 32 a 34. Se utiliza o se favorece mucho de la lipasa propia del calostro. Y los niveles séricos de esta hormona, que es muy importante para el metabolismo de lo que son los lípidos, etcétera, va a ser semejante a los del adulto recién a los 6 meses. O sea, vean que tanto el desarrollo, el metabolismo de los carbohidratos como parte de los lípidos, en el bebé prematuro, debido a que está al 50% menos de la funcionalidad de las enzimas importantes de la degradación, va a hacer que estos bebitos pues tengan muchas veces estas intolerancias, ¿no? Estas distensiones, sobre todo en los prematuros tales más pequeños que pueden iniciar tempranamente la vía enteral. Y veamos que a lo largo de su desarrollo, pacientitos displásicos, que muchas veces se les da módulos calóricos, proteicos, tienden a esta malabsorción y es entendible, es entendible porque las enzimas implicadas en el metabolismo y nutrición pues aún están en desarrollo y alcanzarán los niveles madurativos por encima de los 6 mesecitos. Respecto a la motilidad, ¿no? Algo que también es muy importante y que a veces tenemos problemas, ¿no? Porque son bebitos que se distienden, no hacen deposiciones, hay que estar con estimulación, con los enemas. Empezando con lo que es la succión. La deglución está presente en las primeras semanas, como habíamos visto, ¿no? Porque el bebito deglute el líquido amniótico. Pero es una actividad motora desorganizada, ¿no? No está, digamos, compenetrada con lo que es la succión, deglución y respiración, ¿no? La succión nutritiva se comienza a desarrollar desde la semana 18 en adelante y coincide con que esta semana va a ser de mayor mielinización, ¿no? Es decir, el sistema nervioso va a comenzar a tener esta vaina de mielina que permite que los impulsos se generen y transmitan con más rapidez, ¿no? A partir de la semana 34, la mayoría de los bebitos, hay excepciones más o menos, ya presentan el mecanismo de succión, deglución y respiración adecuadamente maduro, ¿no? Es decir, que por eso un bebito tal es de 30, 31, 32, 33, forzarle, tomar directo no es lo adecuado porque aún está en periodo de maduración. 34, 35 semanas y tener en cuenta que los pacientes displásicos demoran un par de semanas más que el resto, que la media, en conseguir este reflejo maduro, nos va a orientar a tener más paciencia y tener saber de que esta consideración de tiempo, poderle dar fraccionadito o esperar el tiempo en que el bebito pues esté adecuadamente ya preparado para tomar por sí solo. Ay, perdón. Ay. Vamos a hacer acá. Ya. En el estómago hay motilidad desde la semana 20 y la semana 28.
pero no va a ser un 100%, es tan solo un cuarto, un 25% comparada con la que de un neonato a término. La coordinación antropilórica que es necesaria para que el bolo pase del estómago hacia el duodeno está presente en la semana 30. Y aunque la peristalsis, o sea, el movimiento intestinal, está desde la semana 16, corresponde a patrones inmaduros o desorganizados. Esto origina que el tránsito intestinal sea muy lento, alrededor de 9 horas para la semana 32. Imagínense, 9 horas para que pase y para que luego llegue al intestino. Demora mucho tiempo, ¿no? Por eso que a veces cuando se les incrementa volúmenes se le ve esa distensión porque está con un tránsito, pues se les hace el tránsito intestinal, se ve que queda el contraste porque llega casi 9 horas, es mucho tiempo. Llegando a ser de 4 horas, lo que se espera más o menos, alrededor de las 40 semanas en un bebito a término. Se considera patológica la falta de expulsión de meconio si esto no ocurre en las primeras 48 horas postnatales. Ahora recordemos que podría haber alguna demora mayor en prematuros, sí, pero más de 48 horas ya no debería haber, ¿no? Si es que hay una demora muy prolongada, 3, 4 días en eliminar el meconio, pues ya ahí habría que pensar en alguna dismotilidad, algún trastorno metabólico como una fibrosis quística o tal vez algún Hirschsprung también. Acá vamos a ver, por ejemplo, un pequeño resumen de lo que es la fisiología intestinal. Vamos a ver, por ejemplo, que la motilidad básicamente es para promover el paso del bolo alimenticio desde lo que es la boca, ¿no? Hasta lo que es el estómago, duodeno, yeyuno, finalmente colon y al final eliminarlo por el recto y el ano. Otra parte de la fisiología intestinal muy importante es la secreción glandular, ¿no? Habíamos visto que el sistema digestivo es el tubo digestivo, pero además viene el hígado, el páncreas, y dentro del mismo intestino hay diferentes enzimas, ¿no? Las secretinas, motilinas, el ácido clorhídrico, todo esto forma parte de la secreción glandular. La secreción de las distintas glándulas, empezando desde las salivales, en el páncreas, en el estómago, que son el ácido clorhídrico, ¿no? La gastrina, y el hígado, adicionan al lumen intestinal líquido, enzimas, electrolito, moco, que van a permitir la digestión y absorción del alimento. Imagínense si fuera solamente seco, ¿no? Cuando comemos algo muy, muy seco, que no, tal vez no hemos tomado la cantidad de líquido adecuado o no se ha secretado, no se ha unido bien con la saliva en la boca, ¿cómo sentimos que pasa, no? Se siente en dolor, no pasa muy lento, ¿no? Esto, gracias a Dios, a nivel del estómago cambia porque ya hay las hormonas o células adecuadas para, digamos, la moldeación de este bolo alimenticio y finalmente favorecer su absorción y su degradación. La digestión es llevado a cabo también en estas áreas, en el estómago, en el intestino, que es la conversión de este bolo alimenticio a las moléculas absorbibles, llamémoslos carbohidratos, llamémoslos lípidos, triglicéridos, ¿no? Y las famosas proteínas y que se degradan finalmente a los aminoácidos. La absorción es la asimilación de estos nutrientes desde el lumen intestinal hacia el torrente sanguíneo. Y finalmente la excreción, cuando el agua es absorbida a nivel colónico, los movimientos o el complejo motor migratorio intestinal permiten que pase del intestino y finalmente este alimento, este material semisólido ya compacto, llega al recto donde es expulsado por medio también de diferentes mecanismos de coordinación por medio de la defecación. O sea, vean que es algo muy, muy complejo. Ay, acá se me ha superpuesto, pero vamos a hablar acerca de lo que es la microbiota intestinal. Ustedes habrán escuchado alguna vez el famoso término la flora intestinal, ¿no? Muchas veces, no, pero es la flora intestinal, o para qué damos probióticos para favorecer la flora intestinal. La flora intestinal es un término antiguo, ¿no? Y actualmente ya no se usa, no es correcto según las últimas revisiones, e indica que se le dice la microbiota. ¿Qué es la microbiota? Sabemos que en el intestino no está esterilizado, ¿no? Es un intestino que hay bacterias, pueden haber protozoarios, virus, ¿no? Bacterias, virus o hongos protozoarios que viven normalmente con nosotros en el intestino. A este conjunto se le denomina microbiota. Pero viven haciéndonos daño, pues no.
viven en una simbiosis, es decir, vivimos juntos, uno depende del otro o uno ayuda al otro, ya que estas bacterias van a ser los responsables de muchas veces la memoria inmunológica, los sistemas de autorregulación de la respuesta inmune, humoral, hormonal, ¿no? Y nos van a ocasionar muchos beneficios para nosotros, para nuestro desarrollo adecuado. Tanto es así que si proliferan, impiden, por ejemplo, a nivel de infectológico, impiden la proliferación de las bacterias patológicas, ¿no? Impiden estos bifidobacterios, lactobacillus que tenemos normalmente en el intestino, impiden que proliferen, por ejemplo, los enterococos, los enterobacter, por ejemplo, las E. coli, ¿no? ¿Qué tales hay por ahí? Y manteniendo un equilibrio adecuado y armonioso en nuestro intestino. ¿Qué influye en esta microbiota intestinal? Diferentes factores maternos. Por ejemplo, el modo de nacimiento, si es parto vaginal o cesárea, va a delimitar mucho con qué tipo de flora nos colonicemos. La mejor flora es cuando nosotros nacemos por vía vaginal. Segundo, si el bebito va a ser alimentado con leche artificial o leche materna, también va a determinar con qué flora comensal buena o patológica nos colonicemos. Definitivamente, si es con pura leche materna, la colonización nos va a ser favorable. Los postnatales, por ejemplo, el uso de antimicrobianos. Si un bebito no usa antimicrobianos, usa tal vez probióticos o leche materna, básicamente no requiere un gran ciclo o ciclos de antibióticos, la proliferación de su flora sea la flora, la microbiota adecuada o comensal. Por el contrario, si tenemos bebitos que están sometidos a 1, 2, 3, 5 ciclos de antibióticos de amplio espectro, la flora que va a proliferar es lamentablemente la flora patológica. ¿Y cuál es el problema? El problema es que cuando prolifera esta flora patológica, va a haber alteración de la barrera intestinal, finalmente va a haber mayor permeabilidad, traslocación bacteriana y podemos estar frente a uno de los grandes factores patológicos de la enterocolitis necrotizante o estos trastornos catastróficos del neonato. ¿Qué pasa? Bueno, la Sí, microbiota va a favorecer a las señales de memoria para la formación de doctora Úrsula, anticuerpos ante una exposición futura, ¿no? doctora Y Úrsula, también, disculpe que le dígame, corte. ¿Le puedo enviar la diapositiva modificada por WhatsApp para que lo pueda compartir ya, y se hoy pueda por ver? WhatsApp. A ver, déjame ver si esta es la última, porque las demás están bien, me parece. O acá mismo lo puedo modificar, si no mejor. Sí, está perfecto. Entonces deja de compartir unos segundos. Ya. Bueno, recordarle a nuestros participantes que todos los materiales serán subidos a su aula virtual para que puedan repasarlo al finalizar el curso. Tanto las clases como los materiales serán subidos a su aula virtual para que puedan repasarlo. Luego, el día de mañana, al finalizar la clase, se enseñará cómo acceder al aula virtual para que ustedes puedan acceder a los materiales. Sí, voy a compartir nuevamente el link de asistencia. Me confirman si lo logran visualizar, por favor. Es muy importante que registren su asistencia. Sí, puede continuar, doctora. Un ratito, por favor. Ya, un ratito, por favor. Ahorita ya lo estoy. Claro. Bueno, como les comentaba, estimados participantes, he compartido el link de asistencias por el chat de Zoom. Es muy importante que registren su asistencia. Estamos nosotros llevando un control sobre todos los participantes que están asistiendo a las clases.
Sí, como les estaba comentando, al finalizar el curso vamos a dar un tutorial cómo acceder al aula virtual para que ustedes puedan acceder a todos los materiales que se van a compartir durante estos días del curso, que vendrían a ser las diapositivas, como también las clases que serán subidas al finalizar el curso. Y comentarles también que el día sábado 20 vamos a tener un taller a cargo de la magíster Zoila Cárdenas. de la letra. Entonces, bueno, como hablábamos para recapitular, la microbiota, ¿no? Antes llamada erróneamente flora intestinal, ¿no? Es este conjunto de virus, bacterias, hongos, hasta protozoarios que viven, ¿no? En una relación simbiótica como nosotros. Nuevamente recalcar que hay varios factores que van a influir en cómo nos colonizamos nosotros de las de estos diferentes organismos, ¿no? Uno es la forma como nacemos, ¿no? Mucho mejor es cuando nacemos por parto vaginal, la flora es mucho más, eh, la flora comensal o la flora adecuada para un buen desarrollo de nuestro organismo. El siguiente es el uso de los medicamentos antibióticos, ¿no? Si usamos demasiados antibióticos o demasiados ciclos, que a veces damos de 7, 14, 21 días, muchas veces, ellos lamentablemente barren esta flora, digamos, perdón, esta microbiota o estos bacterias comensales adecuados y comienzan a favorecer la proliferación de pues bacterias que son extremadamente resistentes, ¿no? Y que hacen daño finalmente al desarrollo intestinal porque van a permitir la translocación bacteriana, el incremento de la permeabilidad de las uniones celulares y eso es un factor desencadenante a la larga con otros más del desarrollo de la enterocolitis necrotizante. El tipo de alimentación, ya habíamos visto, la colonización es adecuada cuando es leche materna, va a diferir cuando es una leche artificial, aún sobre todo, ¿no? Y bueno, ya otros vamos a ver que es la misma edad gestacional, los prematuros están en mayor factor de riesgo, el mismo estrés, ¿no? De la unidad de cuidados intensivos, la nutrición, tal vez demasiado tiempo, nutrición parenteral, no se puede abordar la vía enteral, también es un factor de riesgo, etcétera, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, los bifidobacterias o los lactobacillus como básicamente la mayor cantidad de nuestras bacterias comensales o microbiota intestinal a nivel del sistema digestivo neonatal. Siguiente, por favor. La naturaleza de esa interacción es, como ya hemos dicho, capaz de desencadenar la memoria para la formación de anticuerpos, ¿no? Imagínense, ¿no? Para una exposición futura, algún germen o patógeno, o también, por ejemplo, al eliminar cualquier material genético que no sea reconocido como propio. Es decir, eh, esta microbiota se postula que pueda influir en el desarrollo, en la memoria inmunológica intestinal, así tal cual como se dice en las últimas publicaciones. Se sabe que la respuesta inmune y adaptativa, ¿no? Están presentes desde el segundo trimestre de gestación, aunque dichas respuestas no son del todo maduras, y como parte de esta maduración, de esta respuesta adaptativa sobre todo, está jugando un papel muy importante en la microbiota intestinal. O sea, no es pensar que solamente son algunos comensales, no, algunos no. Tiene un papel clave en el desarrollo intestinal, lo tiene. Que aún falta mucho por investigar, falta mucho, ¿no? Pero el intestino como tal es un órgano muy importante en el desarrollo neonatal. Siguiente, por favor. El intestino, anterior, por favor, anterior. El intestino fetal a las 12 semanas tiene linfocitos T y B, ¿no? Y va a tener el intestino una capacidad de producir interleucinas. ¿Qué son las interleucinas? Factores de necrosis tumoral son sustancias que juegan un papel clave en la cascada inflamatoria, ¿no? Cuando alguien está enfermo, está con algún tipo de infección, se comienzan a generar esta serie de sustancias que van a ocasionar
o van a jugar parte en todo el mecanismo inflamatorio a nivel celular, a nivel hormonal, ¿no? Etcétera. Es como toda una cascada bioquímica que se desencadena ante la inflamación. Y vean que estos ya están presentes tempranamente en el intestino neonatal. Esto explica por qué el bebito o el feto puede tener una capacidad proinflamatoria, ¿no? Y las consecuencias que tienen cuando se expone a diferentes factores. Es decir, nosotros ya desde el vientre tenemos una respuesta inmune, tenemos una respuesta ante la inflamación, pero aún está en moldeamiento. El sistema inmune se tiene que siempre equilibrar entre los eventos proinflamatorios y los eventos antiinflamatorios. Tiene que estar en una balanza. Cuando frena o gana uno de ellos es donde hay problemas. Por ejemplo, si hay demasiados eventos proinflamatorios, va a haber constantemente enfermedad, edema, ¿no? Disbalance hormonal, daño celular y tisular. Y si por el contrario gana mucho o está mucho el efecto antiinflamatorio, no va a haber una respuesta adecuada ante los factores patógenos. Entonces vean que el equilibrio es lo que es la salud. Y en el neonato, quien regula una parte importante de este equilibrio es la microbiota intestinal. Siguiente, por favor. Y ya finalizando, hay un eje que es muy importante, que es el eje cerebro-intestino, ¿no? Ustedes habrán visto que cuando hay en el nivel postnatal, en todo lo que es embarazo, lactancia, hay algunas hormonas que juegan un papel muy importante, ¿no? Desde la prolactina mismo hasta la oxitocina, ¿no? La oxitocina, que es la famosa hormona del amor, tiene un papel muy amplio en el desarrollo de toda nuestra humanidad, el desarrollo intestinal, ¿no? Tanto es así que, por ejemplo, cuando hay un buen contacto piel a piel, cuando la leche es principalmente materna, cuando se da este acercamiento con el método canguro, estos son estímulos positivos a nivel intestinal. Hay adecuadas secreciones de oxitocinas, hay una buena regulación al nivel del sistema nervioso entérico y finalmente favorece el desarrollo, la motilidad y también la absorción de los nutrientes. Y además, si eso sumamos una buena microbiota intestinal que se ayuda a formar junto a nivel intestinal estas famosas sustancias HMO, etcétera, que tanto se nos promocionan las leches, en las fórmulas. Y, miren, esto es completamente natural, ¿no? Eso es completamente propio del cuerpo, es intrínseco al ser humano con unas situaciones adecuadas o ideales, ¿no? Naturales, ¿no? La lactancia, con la piel, etcétera. Sí, en la UCI, va a tener que estar sometido a procesos dolorosos, que son las tomas de muestra, las intubaciones, tales neumotórax, drenajes, etcétera. Vamos a ver de que va a haber antibióticos, ¿no? Se disrumpe todo lo que debería ser lo adecuado. Estos no son estímulos positivos. Y finalmente, la neurotransmisión va a ser alterada, no va a ser digamos, la cascada adecuada, no se va a secretar las hormonas adecuadas, ¿no? Y se va a favorecer el sistema inflamatorio y esto finalmente va a generar alteraciones a nivel intestinal, pero no se queda ahí, sino también alteraciones a nivel del neurodesarrollo. O sea, vean de que este eje intestino-cerebro está correlacionado, ¿no? Y mientras más contacto materno, mientras más leche materna sea posible con nuestros bebitos, vamos a favorecer no solamente su nutrición, sino a la larga también su neurodesarrollo, porque intestino y cerebro están conectados en un eje mismo. Siguiente, por favor. Eh, Ya para finalizar, quise dar un par de diapositivas ya centrándonos tal vez en algunas funciones básicas de algunas partes importantes del sistema digestivo. Vamos a ver que ya siguiendo todo el tubo digestivo, el esófago básicamente es un tubo, ¿no? Que conecta nuestra cavidad bucal con el estómago. No va a tener, no se va a ver así como se ven los dibujitos, ¿no? Que se ve una cavidad, es más que todo una cavidad virtual que aparece cuando pasa el bolo alimenticio, luego se colapsa, digamos, están juntas las paredes, ¿no?
Vamos a ver que la principal función es transportar, ¿no? Desde la cavidad bucal hacia el estómago, donde se va a generar todo el mecanismo inicial de la digestión. Este esófago, además, va a tener una unión, que es la unión junto a lo que es el estómago, la unión gastroesofágica, que en los primeros meses muchas veces tiene hasta tener, hasta digamos, no 100% funcional, a relajarse por algunos momentos, y esta es una causa importante de muchas veces los reflujos que vemos en los bebitos, en los prematuritos, que a veces son abundantes, o también en los niños más grandes. La siguiente parte importante es el estómago. El estómago, pues, es un órgano hueco, ¿no? Que va a estar situado en la parte superior de la cavidad abdominal, tiene una forma de J. En el estómago hay diferentes tipos de células. Les comenté que había una parte hormonal importante en el estómago. Vamos a destacar a las células parietales. Estas células parietales van a secretar el famoso justo el jugo gástrico, el ácido clorhídrico. ¿Y por qué les resalto a las células parietales? Porque estas células van a estar en menor cantidad y en menor función en el prematuro. ¿Y por qué es importante el ácido clorhídrico? Porque es una primera barrera de defensa ante el ingreso de los gérmenes y patógenos. Si no tuviéramos este ácido clorhídrico, fácilmente muchas bacterias que a veces ingerimos con alimentos o comidas no bien limpias, ingresarían fácilmente a nuestro sistema digestivo e intestino delgado y grueso. Vean que esa es una primera barrera de defensa que el prematuro no lo tiene. Es por eso que muchas veces el uso de ranitidina, omeprazoles no está indicado, porque además que el medio es poco ácido en el prematuro, lo basificamos más, digamos, lo alcalinizamos más con los otros antiácidos y quitamos esta pobre barrera de defensa que tiene el prematuro y favoreceríamos el mayor ingreso de patógenos y con los consecuentes, eh, digamos, NEC o infecciones que puedan ocasionar al bebito. Además, en el estómago se trituran los alimentos y se van a dar los primeros o grandes movimientos de contracción en sus paredes para facilitar el pasaje hacia la siguiente parte, que es el intestino delgado. Siguiente, por favor. Esta diapositiva me gustó mucho porque ustedes vamos a ver en el segundo capítulo que hay las famosas yeyunostomías, ileostomías, a veces nos van mejor en una, mejor en otra. ¿Por qué? El intestino delgado va a iniciar en el píloro, iniciando con el duodeno, con las 4 porciones que tiene el duodeno, ¿no? Y finalmente llega al intestino grueso. La longitud es variable, un adulto puede tener hasta 6 metros, ¿no? Pero un recién nacido a término tiene cercano a 1 metro. ¿No? Y el prematuro mucho menos, como ya hemos visto, y sobre todo si nace en las semanas en las cuales está creciendo, mucho menos. El calibre también va a disminuir mucho desde la válvula ileocecal, perdón, desde su origen hasta la válvula ileocecal, o sea, ¿no? Va siendo cada vez menor. Y está enrollado en el centro de la cavidad abdominal y está dividido en el duodeno y ayuno ilio. Al margen de que ya todos vemos esto, quiero que tomen especial atención a esta imagen que tenemos en plomo, en la cual va desde lo que es la ingesta hacia las heces. Aquí tenemos la boca, por ejemplo, tenemos la amilasa salival. Tenemos el esófago, que les había dicho que básicamente es un tubo conector. Y luego tenemos el estómago. Quiero que tomen en cuenta acá con las funciones principales de los nutrientes. Primera fase de la digestión. Se absorben algunas cosas en el estómago, algunas, muy pocas, básicamente agua y algunos nutrientes, pero son muy escasos. Luego va a pasar a lo que es el duodeno, ¿no? Acá vamos a tener, se une en el duodeno, en la segunda porción del duodeno, en la polla de Birsum, se va a unir lo que es los jugos biliares y pancreáticos que van a favorecer la digestión de los aminoácidos y de los lípidos, de las grasas. Y llegamos al yeyuno. Vean que comparando con todo lo anterior y lo posterior, el yeyuno tiene el grueso de la absorción de nutrientes del aparato digestivo. Aquí se absorben glucosas, se absorben galactosas, se absorben fructosas. ¿Qué son estos carbohidratos? ¿Qué se absorben? Vitaminas hidrosolubles.
Se absorben ácido fólico, se absorben péptidos digeridos. Péptidos que son aminoácidos, proteínas, el grueso de carbohidratos, proteínas y parte de los lípidos también se absorben en el ayuno. O sea, el grueso de los macronutrientes se absorben aquí. Es por eso que cuando se reseca el ayuno o se hace una ostomía muy alta, el manejo el pronóstico se ensombrece y el manejo es mucho más difícil. Por eso sabrán, ustedes dado cuenta que cuando viene algún bebito de alguna intervención, de resección, lo primero que preguntamos en la UCI es, ¿qué han resecado? ¿Yeyuno o hilo? ¿La ostomía es alta o es baja? Porque sabemos que de esto va a depender mucho el pronóstico y el manejo que demos al bebé. Si han resecado gran cantidad de yeyuno, pues el pronóstico es un poquito, digamos, menor y el manejo también va a ser más difícil porque se han llevado a la gran parte de la superficie absortiva del intestino. Luego tenemos el ilio, las siguientes, que es la vitamina A, D, K, que son las liposolubles, absorben también lo que es grasa, colesterol, sales biliares y la famosa vitamina B12. Vean que a nivel del intestino está una gran absorción del hierro que nosotros damos a nuestros bebitos y ácido fólico, etcétera. Miren lo importante que se absorbe a nivel de cada parte digestiva. Luego tenemos ya el colon, que es un poco más grueso. Habíamos dicho que el calibre era menor, ¿no? Hasta que llegaba la válvula ileocecal. Básicamente en el colon se absorbe lo que es sodio, potasio, agua, una gran cantidad de agua y vitamina K, que se ayuda justamente a formar por esta microbiota intestinal. Y finalmente, cuando ya se tiene absorbido los nutrientes, absorbido el agua, etcétera, lo que queda se compacta y lo eliminamos en las heces, ¿no? Entonces, este es básicamente a grandes rasgos lo que vemos o lo que tenemos en la difisiología intestinal, ¿no? Y quiero que quede muy en claro que el yeyuno es una gran superficie absortiva muy importante y se espera realmente que casi no resequen yeyuno, ¿no? Porque gran parte de las enterocolitis empiezan en la unión iliocecal, ¿no? Pero y que es básicamente ilion, pero a veces son tan catastróficas, pues que se llevan gran parte del intestino y ya sabemos que se llevan una gran parte absortiva a nivel intestinal. Siguiente, por favor. Y bueno, esto es el final de las primeras clases. Gracias. Excelente exposición, doctora Úrsula. Bueno, estimados participantes, recordarles que vamos a iniciar con la ronda de preguntas. Tienen el botón del chat para que puedan hacer sus consultas o activar su micrófono o levantar la manito por Zoom para poder activarle su micrófono. Sí, doctora Úrsula, estamos recibiendo muy buenos comentarios acerca de nuestros participantes. Acá la participante Sari nos comenta, muy buena exposición, gracias. También tenemos a la participante Cintia que nos pone, muy buena ponencia, felicitaciones, doctora. Gracias, qué bueno que les haya. Es un tema que a veces es un poquito, digamos, tiene que tener en cuenta, pero como les dije durante la exposición, es muy importante las partes básicas, ¿no? Siempre recordar pues que el sistema digestivo es un órgano vital, es un órgano que cada vez se le descubren más funciones, ¿no? Em, y, y bueno, se han descubierto cada vez más funciones, es un órgano vivo, no solamente limitarnos a que absorba y deseche por las heces, sino que vean que todas las acciones que se hacen en la UCI neonatal, ¿no? Desde el simple canguro, que a veces no se puede hacer porque el lobito está un poco inestable, pero apenas se tenga tiempo se realice,
favorecen el desarrollo y la adaptación intestinal, ¿no? Y tener paciencia, ¿no? Porque a veces sí, pues se distienden los bebitos, no toleran, regresan un poquito, pero saber de que es porque su motilidad intestinal o su desarrollo intestinal pues todavía están en pleno desarrollo. Sí, excelente. ¿Algún Una otro sería participante que desee claro, participar? más bien lograr el compromiso de que los médicos de emergencia vayan, si es que hay alguna emergencia, ¿no? Porque tampoco a veces. Sí, aquí tenemos un participante que desea compartir con nosotros. Vamos a activarle su micrófono. Hola, muy buenos días. Sí, tengo una pregunta, discúlpeme. Este, yo escuché sobre que los bebés son intolerantes a la lactosa. Quisiera saber por qué motivo, por qué se da esto. ¿Tiene que ver algo con la microbiota, un cambio o qué? Buenos días, gracias. Sí, en una parte de las diapositivas, justo pues eso, porque justo pensaba que iba a ser una duda. La lactasa, el desarrollo, digamos, los niveles adecuados de la lactasa no están presentes, digamos, en el porcentaje adecuado en la etapa, en la etapa fetal y en la etapa neonatal temprana, ¿no? Hay lactasa definitivamente porque hay lactasa también en la leche materna, pero es en menor nivel. Conforme el bebito va creciendo y desarrollando, esta enzima va apareciendo en mayor cantidad, en mejor funcionalidad y se va a favorecer justamente ya el metabolismo, la absorción de esta lactasa. Tanto es así que justamente los niveles de lactasa en la leche materna, ¿no? que damos a nuestros bebitos, también son menores en las primeras semanas, ¿no? Comparativamente ya con una leche más madura, la leche ya de un niño de más de un año, los niveles de lactasa iniciales también son menores, ¿no? Justamente porque el bebé también va a tener menor enzimas para poder procesar esta lactasa. Conforme va creciendo, va mejorando y ya va pudiendo tolerar mucho mejor, ¿no? Entonces, esa es la explicación. Los niveles cambiantes a través del tiempo, el desarrollo de los bebitos de la enzima lactasa, ¿no? Pues no es que sean tan así intolerantes, sino que tienen un nivel menor de la enzima y por eso tal vez la digestión les cuesta un poquito más. Pero sabiamente el cuerpo humano sabe esto del desarrollo neonatal y adecua la leche materna a los diferentes estadios del bebé, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, doctora Úrsula. Bueno, aquí hemos encontrado un comentario muy interesante en el chat. La participante María Ríos nos ha comentado, nos dice, ¿no? La doctora atendió a mi bebé, nos comenta, una gran profesional. Qué gusto verla por aquí. Ay, muchas gracias. Miren, nos encontramos a veces en Su capacitaciones. audio, doctora Me Úrsula. alegro mucho. Ay, perdón. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Aló? ¿Aló, aló? ¿Se escucha? ¿No? ¿Se escucha? Ay, no. Mierda. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, ahora sí se le escucha. Eh, qué gusto en realidad encontrarme. Mira, nos encontramos en un curso. Eh, todo, como siempre les comento con mi familia, así, todo en la vida es bastante del médico tratante y a veces nos toca estar como pacientes, a todos nosotros, ¿no? El personal de salud. Yo también soy mamá de una bebé prematura, así que ya estoy en UCI, ventilada, todo igual, y me tocó ser paciente, ¿no? Y puedo entender los dos lados de la moneda. Y me da mucho gusto que eh, la parte humana también, ¿no? No
la humanidad y saber que estamos tratando pequeñitos, y no solo a los pequeñitos, sino también las familias, ¿no? Me alegro mucho que los bebitos salgan, que también los papitos estén felices, y me alegra mucho haberla encontrado aquí en el curso. Muchas gracias. Sí, doctora, aquí tenemos otra consulta de la participante Sari. Nos pregunta, doctora, una consulta, ¿la sífilis congénita altera el metabolismo neonatal? Buenos días. Sí, mire, o sea, la sífilis congénita, como todas estas enfermedades TOSH, mientras más tempranas sea, sí pues genera daños en el bebé, ¿no? La sífilis ataca una parte muy importante que es el sistema nervioso, ¿no? El sistema nervioso de los bebés, si es que no son diagnosticados y tratados a término, pues deja una secuela importante en el desarrollo psicomotor, en el desarrollo cognitivo del bebé. Y ataca también a lo que es el hígado, ¿no? Muchas veces hacen una hepatitis eh, fulminantes, ¿no? También dan, por ejemplo, neumonía, la neumonía alba, ¿no? Y en general también son más propensos a coger infecciones oportunistas, ¿no? Porque, digamos, está pues lo que se podría decir coloquialmente inmunodeprimido, bajo de defensas, ¿no? Entonces sí, afecta a muchos sistemas. A nivel digestivo, no hay algo específico, como es una infección como tal, los bebitos responden muy inespecíficamente a las infecciones, ¿no? Cuando ustedes tengan un bebito que de lo que estaba bien, de pronto ya está, no luce bien, está como que triste, que a veces le decimos nosotros, o ya de la nada comienza a vomitar, distenderse, hay que descartar de primera mano una infección, ¿no? Y de esa manera también se comporta el sistema digestivo en el caso de estas infecciones tipo TORCH, ¿no? Muchas veces con una intolerancia oral, ¿no? Comienzan a tener mayor distensión de asas en las placas como parte de, ¿no? Pero básicamente la sífilis afecta mucho el sistema nervioso, afecta la neumonía, el sistema respiratorio, al nivel hepático, a nivel óseo también, ¿no? Genera periostitis, ¿no? Entonces, sí afecta sistemáticamente al bebé, y como parte de esa afectación también hay una respuesta a nivel intestinal. Excelente. Bueno, doctora, si no tenemos más consultas por parte de nuestros participantes, podemos dar inicio con el siguiente tema, el tema número 2. Ok, sí, ahora ya justo revisé las diapositivas.